Bienvenidos. Este grupo está compuesto por Diana Magín, Andrea López, Carlos Marcel Angulo y Jessica Torres. Nosotras venimos a hablarles acerca de Cristo en el arte occidental, pero es importante tener claro qué es el arte occidental para poder comprender. Cuando hablamos del arte occidental estamos haciendo referencia a todo aquello que hace parte del arte y la civilización, es decir, de la historia del continente europeo marcado desde la Edad Media, teniendo en cuenta el arte griego, la arquitectura, la escultura, desde diferentes perspectivas. Pero para ello debemos tener en cuenta el contexto del artista, porque desde allí es que se recrea a través de la historia la imagen de Cristo. Y para ello nosotros vamos a abordarlo desde diferentes perspectivas, teniendo en cuenta la religión. Desde los primeros cristianos no dejaron una imagen clara de Cristo, por ello los artistas no sabían cómo recrearlo, basados en Levítico 19:4, donde dice que sería un sacrilegio representar a Cristo con una imagen. Pero al pasar la historia, se dieron cuenta de que había un Cristo que daba la vida por sus ovejas. Por ello, hicieron la imagen del buen pastor. Esta imagen fue famosa porque contó con las normas de la escultura clásica, una escultura limpia que proyectaba directamente lo que tenía que decir. Luego tenemos el Cristo Pantocrator, que traducido del griego significa el Todopoderoso, el Salvador, el Creador, el Juez Supremo de todo el mundo, porque tenían una cristiandad basada en Dios como única y definitiva realidad. Durante la historia del arte occidental se destacaron varios artistas, pero hoy vamos a nombrar tres de ellos. El primero es Miguel Ángel Buonarroti, quien en 1492 realizó la escultura del Crucifijo Espíritu. El segundo es Leonardo da Vinci, quien en 1495 recrea la imagen de la Última Cena. Y el tercero es Bartolomé Esteban Murillo, quien en 1660 realizó la imagen del Buen Pastor. La fe cristiana y el arte occidental se han desarrollado conjuntamente por siglos, tanto así que es necesario conocer en profundidad una para comprender a la otra. Los inicios, el delicado límite entre el arte y la idolatría. Actualmente la herencia hebrea se restringe a los testimonios literarios porque, al igual que en el arte musulmán, el arte hebreo carecía de imágenes. En la Biblia se indica que en algún lugar había figuras de animales, ángeles y querubines, pero se abstenían del arte gráfico debido al riesgo que se convierte en un objeto de idolatría. Occidente es la convergencia de dos culturas, la hebrea y la griega. A través del cristianismo, la revolución artística en los primeros cristianos se inició cuando comenzaron a dibujar la figura humana en las catatumbas. A partir desde entonces, dejan testimonio gracias a la influencia griega. El lento crecimiento de la naturaleza se da en la Edad Media. Si se observa con detalle desde el siglo XIII, la naturaleza va apareciendo muy lentamente en el arte occidental. Las primeras manifestaciones se reducen a floreros o a lirios al lado de la Virgen María, como símbolo de pureza. Pero poco a poco se representan algunos paisajes detrás de los personajes hasta que se muestran por completo y el ser humano ya forma parte. Paralelamente, San Francisco de Asís baja los ojos de los cristianos de lo celestial a la naturaleza y eso también caló en el arte renacentista del siglo XIV. La dificultad de representar a un Dios humano. Recordemos que artistas como Miguel Ángel y Leonardo da Vinci consolidaron la idealización de la imagen del hombre en el Renacimiento, mientras que Caravaggio utilizaba el realismo para representar a los personajes bíblicos, lo que chocaba con el pensamiento cristiano y la Iglesia. Por lo general, los pintores renacentista y post-renacentista tuvieron algún tipo de temor al representar a Jesús. Por ejemplo, en el pasaje en el que expulsa a los mercaderes del templo, la mayoría de artistas lo representó desde algún lejano o dulcificó la escena, porque no lo podían imaginar en esa posición.
no se atrevían, pese a que eran momentos de libertad. El humanismo acaparó todo. Sin duda alguna, el cristianismo fue abandonado en el arte contemporáneo. Hay artistas que trabajan esa temática, pero no son reconocidos. La corriente del arte hoy está saturada de humanismo y hay un vacío de cristianismo muy grande. De alguna forma hay una añoranza que aparece en la Guernica de Picasso. Hay una piedad en el extremo izquierdo, pero es de la desesperación que se contrasta con la de Miguel Ángel. En estos casi 2000 años de cristianismo, los artistas han creado muchas imágenes de Jesucristo. En estas imágenes podemos descubrir no solo los datos que los evangelios y la tradición nos proporcionan sobre Jesucristo, sino también el espíritu de la época en que vive el artista, las ideas y sentimientos de sus contemporáneos, su manera de ver la vida y el mundo, su fe y la inspiración personal de cada autor. Por eso en esas imágenes de Cristo a lo largo de los siglos encontramos grandes diferencias propias de cada época y autor, y también elementos comunes, aunque convencionales, propios de la tradición de la fe. A la caída del Imperio Romano, Occidente entra en una profunda crisis de identidad en que tres elementos se enfrentan, se condicionan mutuamente y nunca llegarán a confundirse: lo romano, lo germano y lo cristiano. Empujada por la riada de las invasiones, Europa desemboca en la época feudal. Nace una nueva cristiandad en la que todo está orientado hacia Dios, hacia la visión beatífica, que es la única y definitiva realidad. Las cosas materiales son apenas apariencias que, dejando aparte su utilidad inmediata, solo valen como símbolos que apuntan a una realidad más alta. Para el artista románico se trata de crear un modo de expresión que permita arrancar las cosas del mundo perecible para darles acceso a lo eterno. El universo que describe converge hacia el Cristo glorioso, el Cristo en majestad. La imagen de Cristo al final de la Edad Media. En el siglo VIII el pensamiento occidental experimenta un profundo cambio de orientación. La espiritualidad de San Francisco atraviesa toda esta época ayudando al hombre a situarse en la naturaleza, haciendo de la naturaleza el lugar donde el hombre podía realizarse como persona e hijo de Dios. San Francisco vivió solo de 1181 a 1226, pero su influencia dentro del cristianismo fue enorme. Entre otras muchas anécdotas de su vida, la que ahora nos interesa es de orden artístico. San Francisco inventó el nacimiento, representando con personas el portal de Belén, que luego se convertirá en una costumbre familiar. Fue en 1223 en un lugar llamado Grecio, en el que abundaban las grutas en las montañas. La gente de los alrededores quedó sorprendida el 24 de diciembre cuando aquella significación del nacimiento de Jesús. Cuando rezamos o hablamos de Jesucristo, automáticamente proyectamos su imagen como una diapositiva compuesta de varios elementos, lo que hemos visto en el arte o en el cine, lo que sobre él hemos leído y aquellos elementos personales que son fruto de nuestra sensibilidad, de nuestra imaginación y de nuestra manera de entender y vivir la fe. Por eso Jesucristo puede parecer unas veces rey, otras mendigo, de derechas o de izquierdas, un marginal, un revolucionario, un prisionero político, un labrador oprimido. Puede parecer que está del lado de los ricos y poderosos o del lado de los pobres, dependiendo mucho de nuestro punto de vista. De Cristo en el arte occidental, en la actualidad y en los programas educativos. En la Edad Media, la Iglesia era la autoridad suprema que controlaba todos los aspectos de la vida y entorpecía el progreso de la ciencia. Por eso se llamaba la Edad Oscura. El arte medieval tenía como objetivo enseñar las historias de la Biblia a los cristianos que no sabían leer. Esto lo hacían con representaciones de las figuras humanas durante el medioevo, dejando de ser proporcionales y volviéndose simples como en el arte antiguo, utilizando los colores primarios. Todo esto con el fin de ilustrar los mensajes de la Iglesia Católica de la manera más clara posible hacia la población que para en ese momento ellos eran ignorantes,
Después de un tiempo surge el Renacimiento y se despierta un nuevo interés sobre la cultura y la ciencia de los griegos romanos. Debido a esto, muchos pintores decidieron imitar el estilo artístico de aquellos y la aparición de diferentes perspectivas como la aplicación de la paleta de colores, la ampliación de esos colores y las figuras proporcionales y simétricas. Luego aparece el barroco, aparece Caravaggio, que fue el fundador con su nueva innovación de nuevas técnicas del claro roscócoro, la cual consiste en el contraste exagerado entre las luces y las sombras de una composición o una pintura. Los artistas de esta época popularizaron las pinturas tipo bodegones. En una nueva era llamada rococó se empezaron a utilizar los colores pasteles en la búsqueda de una belleza. Jacques-Louis David fue el ícono francés del movimiento conocido como neoclásico, que fue inspirado en el arte clásico greco-romano. Esto buscaba representar la relación de pensamiento político y el arte y el neoclasismo. Fue usado principalmente con fines políticos. También alrededor de este tiempo apareció la máquina a vapor en 1812, que cambió por completo las estructuras sociales de ese momento. Con ello surgieron otras corrientes artísticas conocida como el romanticismo, que rechazaba completamente la industrialización y la modernidad en ese momento. Por otro lado, surgió la burguesía, ya que representaba la vida cotidiana de las clases bajas de la sociedad europea. Fue importante, ya que fue la primera vez en la historia que personas pobres aparecían representadas en diferentes dimensiones y eran muy enormes. También sufrió un cambio en la fotografía, ya que no había necesidad de la pintura, sino que cualquier cámara lograba tomar las fotos en constantes segundos. Por ello, redefinieron el propósito de la pintura. Llegó el arte moderno, dándole una nueva aplicación relevante a la pintura. Por ejemplo, el impresionismo, el postimpresionismo, la expresión y el realismo y el arte abstracto. Bueno, la relación que encuentro entre la historia de Cristo en el arte occidental y la informática sería que en ese momento sí se quería desarrollar la industria y la ciencia, pero pues esas personas a través de lo que realizaban ponían como esos obstáculos para que eso fuese cierto, porque se vieron afectadas en cierto momento. El ejemplo que nos daban de que pues salió la cámara fotográfica, entonces ya las personas no acudían a los pintores, sino que ya acudían era a comprar una cámara porque tenían las fotos en constantes segundos, todas las que ellos quisieran, mientras que pues si necesitaban una pintura tenían que ir a buscar al pintor, esperar hasta que el pintor la tuviera lista y el pintor iba a cobrar por cada fotografía. Entonces se vieron afectados desde que la industria. Por último, logramos concluir en Cristo en el arte occidental, cómo en ese momento la iglesia denominaba todo, entonces cómo manejaba todo desde la parte cultural, desde la parte social y desde la parte política, cómo cada uno de estos aspectos influía para que hubieran estos cambios y cómo por medio del arte querían hacer ellos estas representaciones o cómo ellos querían representar diferentes sucesos a las personas por medio del arte. Y cómo todo esto fue cambiando a medida de que iban sucediendo estos diferentes sucesos, entonces los cuales pues los conlleva, por ejemplo, al cambiar las formas de las pinturas, a utilizar otras tonalidades, a utilizar otros colores, pasar de utilizar colores primarios a utilizar colores secundarios, a ver que ya se tenían que utilizar otras formas y ver que esa no era la única forma y manera de representar por medio de que se fue innovando y fue llegando a la industria, entonces se vieron en la necesidad de realizar todos estos cambios.
Agradecemos a todos por esa valiosa atención.